Buenas tardes, hermanos. Ya sábado por la tarde, casi noche, quiero invitarles a reflexionar en una palabra. Quiero invitarles a meditar en lo que significa esto que estamos viviendo, el no poder congregarnos. Pero considerando las palabras del autor de la carta a los Hebreos, cuando aconseja el no dejar de congregarse. Dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Así dice esta primera parte del versículo 25 de Hebreos capítulo 10. Oremos al Señor. Padre nuestro, gracias porque ya casi al terminar una semana de todos los días que tú nos has dado y una semana más de no congregarnos, de no estar juntos y a horas de poder tener en conjunto con los hermanos, cada uno en sus hogares, un culto quizás a la distancia, no como habitualmente lo teníamos, pero sí para meditar en tu palabra, recibir tu palabra, ofrecer nuestras oraciones en conjunto y ofrecer, Señor, nuestra adoración a ti. Rogamos que tú nos guíes, Señor, en todo, para que todo, de acuerdo a tu voluntad, sea en nuestro corazón produciendo gozo y comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes consideraron que un par de domingos, 3 domingos, quizás un mes, no iba a significar tanto el no congregarnos en nuestro templo? Cuando habían pasado 3 domingos en una conversación con alguien de la iglesia por teléfono, me dice, ya va a entrar domingo, ¿y qué vamos a hacer, pastor? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Y la persona con la cual hablaba tiene, por lo menos el tiempo que estoy acá, un hábito regular de asistencia, de llegar a la casa del Señor. Y quizás su aflicción, su preocupación era de que eso no iba a ocurrir ya durante un tiempo y sin saber cuánto tiempo más. Quizás otros, por alguna circunstancia, cosas a veces menores, domésticas, o quizás cosas más complejas o delicadas, dejan de asistir un domingo, 2 domingos, 3 domingos a la iglesia. Y con el tiempo se torna ya un hábito y pasa un tiempo, 1 año, 2 años, 3 años. Y quizás algunos con un ánimo quizás decaído, sin la motivación, un día decide, no, mañana no voy a ir a la iglesia, me voy a quedar. Otro dice, hoy día domingo me voy a quedar en la casa, me voy a quedar acostado, no me voy a levantar. O planea otras cosas. Y después se le presenta otro domingo con algo y otro domingo. Y se va tornando esto en una, como dice el texto bíblico, en una costumbre. Hay costumbres buenas y hay costumbres que no son buenas. Hay costumbres que quizás siendo buenas o algo no malo, producen quizás un efecto que a lo mejor no es bueno. O quizás hay costumbres que son malas y traen un efecto quizás más nocivo
que la misma costumbre mala. Por lo tanto, cuando el autor a los hebreos advierte y aconseja que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino por el contrario, dice, exhórtense. ¿A qué? A que consideren que son el cuerpo de Cristo. Y esto lo dice en ese contexto. Porque en el contexto dice, habla del sacrificio de Cristo, que quita el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que el sacrificio de Cristo, que quita el pecado del mundo, porque Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Donde el ser humano no tenía ninguna posibilidad de llegar a entrar al lugar santísimo, donde en el pueblo de Israel, en el tabernáculo y posteriormente en el templo, estaba la presencia de Dios y necesitaban un mediador. Y todos afuera, o en el patio, o hasta ciertos lugares donde estaban los sacerdotes, etcétera, los judíos. Posteriormente, con el tiempo, los gentiles, hasta ciertos lugares eran los accesos. Pero con el sacrificio de Cristo, con el rasgar el velo del templo de arriba a abajo, todos tenemos acceso al Padre por medio de este gran sumo sacerdote que es Cristo. En el pueblo de Israel solamente el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer y derramar la sangre del Cordero en el propiciatorio. La sangre del Cordero, Cristo, fue derramada en la cruz del Calvario. Cristo lo hizo por nosotros. Sacrificio expiatorio por nosotros en la cruz, para aplacar la ira de Dios que pesaba sobre nuestros pecados. Y ante eso, este acceso libre a la presencia de Dios. Y en el tiempo, en la iglesia, se tornó este hábito de cada primer día de la semana, así como en Pentecostés. Desde la resurrección de Cristo, los creyentes se comenzaron a reunir el primer día de la semana. Y esta costumbre y este hábito formó parte de todo el cristianismo en la historia de la iglesia. Pero en el tiempo de la iglesia primitiva, en tiempo de persecuciones, tenían que estar escondidos. Tenían que reunirse en algunos hogares escondidos, expuestos, sí, a que alguien filtrara que ahí se reúnen cristianos. Tuvieron que congregarse en las catacumbas. No tenían esa libertad, producto de la presencia del imperio y la enemistad que había entre la idolatría pagana del imperio con la libertad obtenida por medio de Cristo. Pero llegan tiempos y así en otras partes del mundo hay prohibición de reunirse los cristianos. Pero hoy día lo que tenemos es una prohibición sanitaria por el cuidado y el bienestar de la salud nuestra y de los nuestros. Y esta costumbre es una costumbre provocada por las circunstancias que vivimos. Yo decía al principio cuántos, quizás en el tiempo, decidieron no voy a ir a la iglesia. Un domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos. Ahora ya son mañana 6 domingos en que no nos congregamos. Todo esto nos va a hacer cambiar. Ya está provocando muchos cambios en nosotros, pero que sean cambios positivos, que nos hagan reflexionar, anhelar, añorar el encontrarnos, que sea de tal manera que si pasarán 2 domingos más, 3 domingos más, 5 domingos más, un par de meses más,
Pero cuando llegue el día, sea el día del reencuentro, pero que durante todo este tiempo, este pasar, como el tiempo que Dios permitió que el pueblo de Israel pasara en el desierto para instruirlo, para prepararlo, para capacitarlo, para enseñarle que era un pueblo que dependía de Dios. Nosotros también aprendamos la lección, que somos la iglesia que depende del Señor, pero que este aprendizaje sea de tal manera que después de reencontrarnos no termine en un par de domingos y volvamos o vuelvan algunos a no congregarse y se torne nuevamente en una costumbre. Esta advertencia quizás no tiene la validez que podía significar cuando lo hacemos desde el púlpito, pero ahora lo hacemos a la distancia, añorando. Mejor es un día en tus atrios, dice el salmista David, que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Que este anhelo de llegar al templo, de saludar a los hermanos, de congregarnos, de cantar juntos los himnos, los cánticos, las alabanzas, de orar en comunidad, de interceder en oración en comunidad, de abrazarnos al saludarnos, al despedirnos, sea el anhelo, pero ese anhelo no sea el aspecto netamente humano, sino que el anhelo que tiene que ver con la verdadera comunión que tenemos en Cristo, como el cuerpo del Señor, la iglesia, la esposa. Pasarán domingos. Mañana sea otro domingo, un sexto domingo. Yo quiero invitarles a que mañana nos dispongamos también por la mañana a escuchar la palabra del Señor. Y lo hagamos anhelando que llegue el día, anhelando el día de volver a encontrarnos. No seremos los mismos. Dios quiera que no seamos los mismos. Que algo haya producido todo este tiempo en nosotros. Que el Señor les bendiga. Mis amados hermanos, tengan un buen descanso, un buen amanecer en el día del Señor. Oramos. Señor Dios Todopoderoso, gracias, porque tú nos permites mirar la vida, mirar estos momentos que vivimos de una forma distinta. Ayúdanos, Señor, a tener una mirada distinta en todo lo de nuestro ser, nuestros trabajos, nuestros quehaceres cotidianos, nuestras salidas, nuestros paseos, nuestros encontrarnos con amigos, con familiares. Permite, Señor, que en todo tú vayas produciendo los cambios que son necesarios en nuestro ser. Más aún como hijos tuyos, produce tú, Señor, aquello que verdaderamente la iglesia necesita reflejar. Que valoremos, Señor, verdaderamente lo que significa ser iglesia. Que valoremos significativamente, oh Dios, el que hayamos sido comprados a precio de la sangre de Cristo. Que valoremos, Señor, que por medio de la obra de Cristo tenemos acceso a ti para orar, para escuchar tu palabra. Y esto es solo por la gracia tuya, oh Dios, y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Bendice a cada hermano, cada hermana, cada familia en esta noche, Señor. Las incertidumbres de muchos, los temores de muchos. Tú aplaques todo eso, Señor, y pongas esperanza
en lo que tú tienes preparado para cada uno, Señor, y pongan la fe en que todo está bajo tu control, dominio y señorío, y que tú, Señor, ya concedes cada día aquello que necesitamos. Que podamos decir cada día como el salmista: Jehová es mi pastor, nada me falta. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.